tratando la semana pasada, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada, perdón, la clase pasada, que el procedimiento registral era un procedimiento especial. ¿No es así? Y que se diferenciaba del procedimiento general administrativo. Entonces, este procedimiento registral que está orientado a lograr la inscripción de un título, tiene pues características propias. ¿Y en qué se diferencia del procedimiento administrativo general? En que el procedimiento administrativo general se busca hacer un reclamo que hacen los administrados respecto de algún tema. En el caso de, perdón, Zuli, ¿es la mano o eso es un... Ponme, por favor, para que ya ellos no. ¿Tienen alguna diapositiva, doctor? Activen la cámara para que... Entonces, volviendo al tema que estábamos conversando, sobre el que estábamos conversando, habíamos visto que existía diferencias entre el procedimiento registral y el procedimiento administrativo general. ¿Cuáles son esas diferencias que nosotros podríamos encontrar? En primer lugar, en el procedimiento administrativo general existen resoluciones. En el procedimiento registral, en primera instancia, es decir, cuando se pronuncia el registrador no expide una resolución. El registrador lo que hace es emitir una esquela de observación o de tacha, y entonces, o de liquidación, ¿no es cierto? Y hemos dicho que observa cuando hay un defecto subsanable, tacha cuando hay un defecto insubsanable, liquida cuando hay un mayor derecho, o sea, se ha pagado una cantidad y hay que pagar otra cantidad, o sea, una cantidad adicional para que el título se inscriba. En consecuencia, una vez que esto se produce, el título se inscribe. En principio, entonces, cuando ya el título está liquidado, el registrador no debiera hacer otra observación, sino simplemente se paga ese mayor derecho y se inscribe el título. Además, aquí hay un tema bien importante, que es lo que podríamos decir el tema de los recursos. Tratándose del procedimiento administrativo general, hay recurso de reconsideración, recursos de apelación y recursos de revisión. Y ahí habíamos dicho que existe una resolución y se recurre respecto de esa resolución. Tratándose del procedimiento de reconsideración, se interpone ese recurso ante aquel que se pronunció en primera instancia, ¿no es cierto? A quien se pronunció. Y se le adjunta una nueva prueba instrumental. Eso en el procedimiento administrativo general. En el procedimiento registral, si bien propiamente no se habla de un recurso de reconsideración en la práctica, se le puede pedir al registrador que reexamine
reconsidere su observación, su liquidación o su tacha, ¿no es cierto? Pero no se exige prueba instrumental. Y mientras dure el plazo, se puede plantear varias veces. O sea, no hay propiamente o no se habla propiamente de un recurso de reconsideración como en el derecho administrativo. No hay una resolución que emite el registrador y se le puede pedir varias veces al registrador que reconsidere su pronunciamiento. ¿Y este pronunciamiento en qué se da? Repito, no en una resolución, sino en una esquela de observación. ¿Hasta qué fecha se le puede plantear? Hasta antes de que se vence el plazo, o sea, hasta el 29 día, ¿no es cierto?, que está corriendo el plazo de vigencia del, ¿cómo se llama?, el asiento de inscripción, que en principio tiene una vigencia de 35 días. Pero, ¿qué otro aspecto importante hay a considerar? Es el plazo para interponer el recurso de apelación. Para interponer los recursos administrativos hay 15 días hábiles después de que del día siguiente en que se ha recibido la resolución o que se ha tomado conocimiento de la resolución. En cambio, y esto es muy importante, tratándose del procedimiento registral, el plazo para apelar es el plazo de vigencia del asiento de presentación. O sea, mientras esté vigente el asiento de presentación, se puede interponer recurso de apelación. Interpuesto el recurso de apelación, se prorroga el asiento de presentación. Se prorroga automáticamente. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta que se pronuncie el tribunal registral o si ya se ha pronunciado el tribunal registral, también se va a prorrogar el asiento de presentación hasta que se inscriba la demanda de la acción contencioso administrativa. Entonces, estas son pues diferencias importantes entre el procedimiento administrativo y el procedimiento registral. De otro lado, también tenemos que el procedimiento registral es un procedimiento no contencioso y hasta antes de la ley 30313 no cabía ninguna oposición al procedimiento. Ahora sí, ya lo hemos explicado y volvemos a insistir. Ahora sí, tratándose de la falsificación o suplantación de personalidad, falsificación de documentos o suplantación de personalidad, sí existe la posibilidad de que el notario, el cónsul, el funcionario o el juez o el árbitro puedan oponerse al trámite, al procedimiento de inscripción. También habíamos hablado en la clase pasada de las anotaciones preventivas. Y habíamos visto incluso qué es lo que decía el artículo 2019 y el artículo 2020 del Código Civil. El artículo 2019 y el artículo 2020 del Código Civil nos hablan de qué actos son inscribibles en el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble, como ustedes saben, se crea el 2 de enero de 1888. Y por lo tanto, hasta esa fecha no había pues formalmente nada relacionado con el registro. Por eso es que el Código Civil de 1852 solamente habla de los
registros de hipoteca que eran llevados por los escribanos, ¿no es cierto? Y que han sido criticados. Los escribanos en esa época, digamos, había varias clases de escribanos. Uno de ellos, escribanos, serían lo que son los notarios actuales. Pero este registro no tenía pues prácticamente publicidad, por eso Pardo Márquez, por ejemplo, un destacado tratadista peruano, ya fallecido, criticaba a estos registros de hipoteca porque decía, de los oficios de hipoteca, registros de oficios de hipoteca, que no tenían prácticamente publicidad. Y en efecto, no se podía hablar, pues en el Código de 1852, de derecho registral, porque recién este registro se crea en el año 1888. El registro de la propiedad de inmuebles es el registro más antiguo. Si ustedes ven la ley de SUNARP, la ley de creación de SUNAR, ley orgánica de SUNAR 26366, que tiene aproximadamente 20 años, un poco más de vigencia, la ley de SUNAR mantiene el nombre de propiedad inmueble. Porque por un lado viene bienes muebles, ¿no es cierto? Pero mantiene el registro de la propiedad inmueble, pero no solamente ahí en el registro de la propiedad inmueble se van a inscribir el registro, o sea, el derecho real de propiedad, sino se van a inscribir otros derechos. Pero ¿por qué se ha mantenido el nombre? Se ha mantenido el nombre por una razón de carácter histórico, básicamente, para respetar el aspecto histórico, porque debería decir simplemente de bienes inmuebles, como dice el de bienes muebles, tratándose de, ¿no? de los bienes de esta naturaleza. Así que el registro de la propiedad inmueble se rige también por determinados criterios. Uno de esos criterios es de que hay un número cerrado, un número clausus de derechos inscribibles. Y están enumerados en el artículo 2019. En el artículo 2019 dice, son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde esté ubicado cada inmueble. O sea, recalcamos acá que el lugar donde se va a inscribir un inmueble es el lugar de su ubicación, es el registro de su ubicación. Cuando se da la ley 27555, se incorpora al registro de SUNAR el registro predial urbano y el registro que venía de la sección, digamos, rural, y todo se unifica en el registro de la propiedad inmueble y se crea un registro de predios. Ahí hay una imprecisión, diría yo, en la normatividad, porque por un lado se crea el registro de predios y se dice forma parte del registro de predios, el registro de propiedad inmueble, el registro predial urbano, el registro de predios rurales, pero por otro lado se mantiene el nombre de registro de propiedad inmueble. Entonces hay, en cierto modo, una falta de precisión en cuanto a la terminología. Pero para mí, más importante y por razones de orden histórico, es el registro de propiedad inmueble. Entonces, ¿cuáles son estos derechos reales que se tienen que inscribir o que se pueden inscribir? Los mencionados en el artículo 2019 del Código, que dice, los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. Pero, ¿se podrá inscribir la posesión? Les pregunto a ustedes, ¿se podrá inscribir la posesión?
El artículo 20-21 dice, los actos o títulos referentes a la sola posesión que aún no han cumplido con el plazo de prescripción adquisitiva no son inscribibles. O sea, la mera posesión no se puede inscribir. Tiene que haberse cumplido el trámite para usucapir, o sea, para adquirir la propiedad por la posesión. ¿No es cierto? Entonces, los actos y contratos que constituyen, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 2. Los contratos de opción. ¿Qué cosa es el contrato de opción? ¿Qué cosa es? Es un contrato preparatorio, ¿no es cierto? Es un contrato preparatorio. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados. Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. Los contratos de arrendamiento, sexto, ¿no? Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 8. Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles. 9. Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles. Aparentemente acá el código está usando el término inscripción como sinónimo de registración. Es decir, habíamos expuesto en la clase pasada de que nosotros podemos usar el término inscripción en sentido lato o en sentido restringido. Lato como significado de inscripción propiamente dicha, anotación preventiva, cancelación, nota marginal, etc. Y una primera lectura de este artículo 20-19 nos da la impresión de que así es decir, que se está hablando de registración en términos generales. Sin embargo, el artículo 2020, que es el artículo siguiente, dice, el reglamento indica los casos en que los actos o contratos a que se refiere el artículo 20-19 son materia de anotación preventiva. O sea, aquí ya está haciendo la diferencia entre inscripción y anotación preventiva. Y allí volvemos a lo que estábamos comentando en la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia entre inscripción y anotación preventiva? Incluso en la lectura que ustedes, sobre la que han dado ustedes un control, se habla sobre este tema. La anotación preventiva pues tiene un carácter temporal, tiene un carácter de pendencia, tiene un carácter transitorio. En cambio, la inscripción propiamente dicha tiene un carácter definitivo, tiene un carácter, digamos, final, concreto, que está sujeto naturalmente a los cambios que se pueden dar por la propia decisión de las personas o eventualmente por una decisión de carácter judicial. Entonces, nosotros estamos viendo que hay determinadas anotaciones preventivas que ya hemos comentado, como por ejemplo el bloqueo registral, como por ejemplo la reserva de prioridad, pero hay aquí una anotación preventiva muy interesante cuando dice los embargos y demandas verosímilmente acreditados. ¿Qué significa verosímilmente acreditados? Hay un autor que dice que verosímil es sinónimo de verdad. Yo personalmente no creo que sea eso exacto. Creo que verosímil es posibilidad de verdad. O sea, que el juez analiza el tema, encuentra que puede
ser posible, que puede acreditarse esta verdad, digamos, es verosímil, es posible. Y entonces queda ahí a una decisión del juez disponer que se anote la demanda, ¿no es cierto? Que se anote el embargo. Entonces, si el juez considera que esto es posible, que es en cierto modo viable, entonces va a disponer la anotación de la demanda. Ahora, hay una diferencia entonces entre este tipo de anotaciones preventivas, como son los embargos y las demandas verosímilmente acreditadas, que se van a anotar y que están sujetos o al final las personas que pueden contratar o que quieren contratar van a recurrir al registro y ya no pueden alegar buena fe, ¿no es cierto? Y se podrá transmitir ese inmueble, por ejemplo, que tiene un embargo. ¿Creen ustedes que se puede transmitir? ¿O es que el embargo va a impedir que se transmita? El inmueble se puede transmitir, obviamente. Se puede transmitir, pero el adquirente va a asumir que efectivamente hay un embargo, ¿no es cierto? Y hay casos en los cuales, por ejemplo, se puede darse lo que se llama la purga de los gravámenes, sí, en el caso de que un inmueble sea rematado judicialmente. O sea, hay un proceso judicial porque hay un remate del inmueble, entonces eso va a significar que una vez que se remate, el adquirente adquiera pues sin esos, ¿no? Libre de gravamen, pero naturalmente eso tiene que significar que haya lo que se llama una palabra que a mí no me gusta mucho, que se llama purga de gravámenes. Y de otro lado, nosotros hemos visto que hay una diferencia entre la reserva de prioridad y el bloqueo registral. ¿Cuál es la diferencia o cuáles serían las diferencias que encontrarían ustedes? A ver, ¿quién me dice qué diferencia se encuentra entre reserva de prioridad y bloqueo registral? A ver, ¿alguien quiere intervenir? Y hemos tratado esto, por eso es que me permito hacerles la pregunta, ¿no? Cedric Herman. A ver, Cedric. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí, Cedric, sí. Una primera diferencia, quizás un poco formal, pero muy relevante, que se mencionó en la clase anterior, está referida a la duración de ambas instituciones. Cuando hicimos referencia al bloqueo registral, señalamos que este dura 60 días hábiles. Hábiles entendiendo pues de lunes a viernes, excluyendo feriados, y por tanto pues, es mucho más tiempo que los días naturales o calendario, ¿no? Creo que esto fue a raíz de una directiva de un jefe de SUNARP, que creo que era el doctor Juan Espinosa, me parece que emitió la directiva. Luego, en la reserva de prioridad solo tenemos 30 días calendario, entonces es una duración distinta. Y una diferencia sustancial es aquella relativa a su finalidad. El bloqueo registral sirve para evitar que ingrese un título incompatible al registro, o sea, no bloquea completamente, sino que impide el ingreso de títulos incompatibles al registro con la minuta, ¿no? Entonces, ya con la minuta, nosotros podemos pedirle al notario que envíe, pues, envía una esquela, me parece, el notario envía un documento y con eso podemos bloquear la partida mientras mientras logramos la escritura pública, ¿no? Pero la reserva de prioridad en el tema de la denominación sirve más
para nosotros poder reservar la denominación de un nombre específicamente para una sociedad, una persona jurídica inscribible, ¿no? Muy bien, Cedric. ¿Y muy bien, Cedric, por tu intervención. Jacqueline Muñoz. Jacqueline, a ver. Otra diferencia puede ser que en el bloqueo registral creo que es un asiento de anotación preventivo más general. No, disculpe, más específico porque está relacionado solo con la partida donde se quiere inscribir un acto posteriormente. En cambio, en la anotación de reserva de prioridad, se ve con relación a todo el registro, porque puede que se inscriba en diferentes lugares la misma denominación, pero como ya hay una anotación, no se va a poder lograr la inscripción con la misma denominación. Ya, Jacqueline, muy bien. ¿Alguien más? Habría otra diferencia también en cuanto a dónde o a qué registros atañe cada uno, ¿no es cierto? Porque el bloqueo registral, ¿a qué registro se refiere? ¿A qué registro? Y la reserva de denominación, ¿a qué registro? El bloqueo registral se refiere al registro de la propiedad de inmueble, ¿no es cierto? La reserva de prioridad se refiere al registro de personas jurídicas, ¿no es así? Entonces, esas básicamente serían las diferencias. ¿Y las semejanzas cuáles serían? ¿Qué semejanzas encontraríamos entre estas figuras? ¿Qué son anotaciones Ambas. preventivas? Sí, Jacqueline, sí, dime. Adelante, Jacqueline. ¿Qué son anotaciones preventivas y que son de carácter temporal? Muy bien. Son anotaciones preventivas. Ahora, también habría otra diferencia, que es qué documentos se presentan para la anotación del bloqueo y qué documentos se presentan para la anotación o la reserva de denominación, nombre, denominación o razón social. Tratándose de esto último, no se va a presentar ningún documento, sino simplemente una solicitud, ¿no? Quiero reservar el nombre de Escuela Peruana de Derecho Notarial y Registral, por ejemplo, que fue un nombre de una asociación que constituimos un grupo de notarios. Yo me acuerdo que lo reservé y varias veces porque nos demoramos en hacer la escritura, y varias veces tuve que volver a presentar. Y puede ser de una sociedad también, ¿no? Pero no se presenta ningún documento, sino se dice, estamos queriendo constituir esta asociación o esta sociedad, fulano y mengano, etcétera, y no hay que presentar ningún documento ahí. En cambio, tratándose del bloqueo, sí es necesario presentar un documento. ¿Qué documento se presenta para el bloqueo? Hemos dicho que, de acuerdo al artículo 2010 del Código Civil, las inscripciones se hacen en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria, dice el texto actual del artículo 2010, y su antecedente, como ya les he referido, en el Código de 1936 decía, salvo disposición contraria de la ley. Hay que entender que tiene que ser una disposición contraria de la ley, porque incluso hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional dándole mayor fuerza al sistema registral de tipo latino, sistema notarial de tipo latino, y a la manera de ser de nuestro
Entonces, no obstante que diga, salvo disposición contraria, hay que entender que tiene que ser una disposición contraria de la ley, ¿no? Debido a este pronunciamiento que dio el Tribunal Constitucional cuando resolvió una demanda de inconstitucionalidad planteada por el Colegio de Abogados de Lima contra la ley 26741, que fue la ley que derogó los decretos legislativos 836 y 872. Uno de ellos, que es el 836, permitía que los abogados no notarios pudieran autorizar algunos instrumentos y que se llamaban formularios registrales y que estos podían inscribirse en el registro. Entonces, el propio Congreso derogó estos dos decretos legislativos, este 836 y este 872, que también desnaturalizaba el concurso para el ingreso a notarios, y prácticamente estos dos decretos legislativos querían transformar el sistema notarial y registral en el Perú, cambiando a un sistema de tipo anglosajón, que ustedes saben que nuestro sistema es de tipo latino, acorde con nuestra tradición jurídica, etc. Bueno, entonces el pronunciamiento del Congreso se da mediante la ley 26741, y sobre esa ley 26741 el Colegio de Abogados de Lima interpuso una acción de inconstitucionalidad. El tribunal se pronuncia y ahí justamente hace un análisis sobre la naturaleza de la función notarial, sobre la importancia y sobre el contenido que deberíamos considerar en respecto a la seguridad jurídica. Por lo tanto, no bastaría pues de ninguna manera que mediante una simple resolución se quiera introducir un cambio sustancial a esto. Muy bien, pero en principio entonces los documentos privados no acceden al registro. Sin embargo, hay casos excepcionales. Uno de los casos excepcionales es que para los fines del bloqueo registral se va a presentar una solicitud del notario ante el cual se le ha presentado una minuta. Entonces se adjunta copia de la minuta, que es un documento privado. Y en base a esa copia de la minuta es que se anota el bloqueo registral, ¿no? Y hemos mencionado también que esto es muy usual, sobre todo cuando intervienen las entidades bancarias. Y el comprador de un inmueble, de un predio, a su vez está celebrando un contrato de un préstamo con garantía hipotecaria, un préstamo hipotecario. Entonces, el banco, para los fines de girar el cheque correspondiente, pide que se haya anotado el bloqueo. Y una vez que se ha anotado el bloqueo y el banco con eso se asegura que el vendedor no haga otro contrato y que deje pues en el aire al comprador, y consecuentemente el banco no tenga con qué asegurarse el préstamo que está otorgando. Entonces, esa figura se da así en la práctica, les decía, y el banco gira el cheque. ¿Y en qué momento se va a entregar el cheque? En el momento en que el vendedor o los vendedores firmen la escritura de compraventa. Entonces, allí va a haber una escritura de compraventa y al mismo tiempo de constitución de hipoteca, ¿no? Y se adjunta la minuta de compraventa y se adjunta también la minuta de constitución de hipoteca.
Entonces, en la práctica, en realidad, son 2 minutos, pero se considera en la práctica como si fuera una sola, y se le considera a este segundo contrato como una cláusula adicional, pero en realidad son varias cláusulas adicionales. Es en realidad otro contrato. Eso hace pues muy útil el bloqueo. Es una figura que se ha asentado en nuestra realidad, como también se ha asentado la figura de la reserva de prioridad. Volviendo a las otras anotaciones preventivas, cabe hacer notar que hay algunos casos en los cuales el juez no puede embargar una propiedad. ¿En qué caso, por ejemplo, el juez no puede embargar una propiedad? En un caso muy importante. En el caso de que exista una constitución de patrimonio familiar. ¿Qué significa que exista un patrimonio familiar? ¿Alguno de ustedes sabe en qué consiste el patrimonio familiar? Y además, ya hemos dicho que si bien tratándose de inmuebles en el país prima la inscripción declarativa, hay algunos casos en los cuales existe la inscripción constitutiva. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, la constitución de hipoteca. ¿Y qué más? La constitución de patrimonio familiar. ¿En qué consiste? Antes se llamaba hogar de familia. Imagínense, yo soy una persona que soy un ejecutivo, tengo empresas, etc. Estoy expuesto a que en cualquier momento me vea afectado, o sea, mi patrimonio se vea afectado. Porque puedo tener incluso varias propiedades y soy miembro del directorio de algunas empresas, respondo solidariamente por mis decisiones y por lo tanto puedo estar sujeto en cualquier momento a que se me embargue mis bienes. Hay una acción de responsabilidad y hay un embargo. Y yo les decía que esta figura del patrimonio familiar me va a permitir poner una especie de paraguas, una especie de protección, una capa de protección a determinados bienes. Por ejemplo, la casa donde vivo, que vivo con mi familia. Entonces yo la constituyo como patrimonio familiar. Luego de un trámite, que puede ser judicial o puede ser notarial, esta propiedad, este inmueble, que es mi vivienda, es vivienda de mi familia, no adquiere esta calidad de patrimonio familiar. Y en consecuencia no puede ser embargado de ninguna manera, pero tampoco puede ser grabado, o sea, no puedo hipotecar ese bien. Tengo que levantar esa calidad de patrimonio familiar. ¿En favor de quién se puede extender ese patrimonio familiar? No puede ser a favor de mí mismo. Puede ser a favor de mis hijos, ¿no? O puede ser a favor de mi cónyuge también. Y entonces, lo que sucede es que en la práctica, por ejemplo, los cónyuges que no pueden otorgar o solicitar el patrimonio familiar en su propio beneficio, sí lo hacen en favor de su cónyuge. Entonces, allí hay
Ambos plantean el patrimonio familiar uno en favor del otro. Y esto que permite que, repito, el bien se convierta en inembargable y tampoco no se puede gravar ni se puede enajenar. No es que yo me esté desprendiendo del bien. El bien sigue allí, formando parte de mi patrimonio. Puede sí ser heredado por mis herederos forzosos, ¿no es cierto? O eventualmente, pues, herederos testamentarios, pero yo no me puedo, o sea, yo no me estoy desprendiendo del bien, simplemente estoy protegiendo ese bien. Y allí hay, repito, otra situación en la cual la inscripción no tiene carácter declarativo, sino tiene un carácter constitutivo. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que recurrir o a un notario o hay que recurrir al juez pidiendo esta declaración o esta constitución de patrimonio familiar. ¿Y qué va a hacer el notario? Por ejemplo, tiene que verificar que no haya inscripción de gravámenes, o sea, que el bien esté realengo. Realengo significa libre de gravámenes. O sea, tiene que verificar que yo soy el propietario y además que el bien que yo pretendo constituir como patrimonio familiar se halle realengo, libre de gravámenes. Y además hay que hacer una publicación. ¿Para qué es la publicación? Para que aquellas personas que pudieran sentirse afectadas por mi solicitud, es decir, yo puedo ser un deudor quirografario, es decir, no hay un bien que yo he hipotecado ahí, pero yo puedo querer disminuir mi patrimonio para no cumplir con mis acreedores, puedan oponerse. Es decir, un banco, un acreedor, etcétera, me dice, no señor, me opongo a la constitución de patrimonio familiar que está haciendo el señor tal, porque el señor me está debiendo. Entonces, no hay inscrito una hipoteca, ¿no es cierto? Porque si hay hipoteca, no podría hacerse el patrimonio familiar de ese bien, porque ahí está grabado. Tiene que estar libre de gravamen. Y además, se hace la publicación para que cualquier persona interesada pueda oponerse. Pues si se opone, ya no va a proceder esta constitución de patrimonio familiar. Y si yo quiero deshacer el patrimonio familiar, tengo que seguir el mismo trámite que inicié anteriormente. Es decir, hacer un trámite igual para dejar libre ese patrimonio. Y que, bueno, puedan producirse embargos y pueda eventualmente también venderse o hipotecarse. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nada? ¿Ninguna? Entonces nos quedamos ahí hasta la próxima clase, que va a ser... Doctor, Sí, discúlpeme, solamente quería decir que... Alexandra. Sí, doctor. Bueno, Alexandra. solamente quería decir que las personas que no hayan recibido la recepción de su control hasta el momento, que se lo vuelvan a remitir a Arturo. Me dejó encargado en la mañana porque creo de que él hoy día no pudo asistir. Sí, sí. Está bien, Alexandra. O que me envíen también a mi correo, Sí, a mi claro. correo personal, o sea, particular, que es enriquebecerrapalomino@gmail.com. ¿Ya? Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias entonces a todos. Que tengan un bonito fin de semana y nos veríamos el día martes, ¿ya? Gracias, doctor. Buenos días. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Profesor, disculpe, buenos días. Sí, dime. Sí, quisiera Aló, dime. hacerle, quisiera hacerle una pregunta.
Lo que pasa es que yo estoy en consultoría jurídica de la Católica y he llegado un caso que quisiera, es chiquito, que quisiera preguntarle y quisiera saber si me puede dar unos Vamos a minutos ver. de su tiempo. Sí, sí, cómo no. Ya, lo que pasa es que nos comenta que ha habido como un reparto de lotización y lo que pasa es que el notario ha dado a los primeros compradores, o sea, disculpe, los primeros compradores han elevado a escritura pública esto, lo que le comento, la compra de algunos lotes, y, y bueno, han podido hacerlo de manera formal ante un notario. Entonces, sin embargo, después cuando otros compradores han querido elevarlo a escritura pública, ante notario, este notario ha establecido que ha habido un error en cuanto a las medidas del total de todo el lote, entonces como que no puede ser esta escritura pública. Entonces, quería saber si en realidad puede hacer eso, que puede decir, bueno, hay un sobrante de 2 metros y por eso no puedo subirlo no puede elevarse a escritura pública. Y por qué el notario recién, o si tuviera una implicancia, una sanción de haberlo notado recién, esta diferencia de las medidas. Entonces, eso era mi consulta. Mesa Sáñez, ¿no? ¿Quién está preguntando? Sí, Perdón. lo que ¿Tu pasa nombre es cuál es? que, Celeste, Celeste, ya. No entiendo muy bien de qué cosa se trata. Se trata aparentemente de una venta de varios inmuebles sí, o de un inmueble que hay era hay mayor y como que se ha subdividido. sí, hay una división de lotización y lo que pasa es que No, los primeros compradores han elevado a escritura pública. han elevado, Y pero no se ha sí, inscrito en el registro. sí, o sea, Ajá. eso es lo que, bueno, tan solo he dicho que han elevado a escritura pública y el que notario les ha permitido a esta escritura pública, a elevar la escritura pública, pero después los otros compradores han comprado estos otros pequeños Lotes. terrenos, lotes, Ya. y el notario ha dicho, ¿sabes qué? Hay una diferencia de 2 metros en toda la lotización y no se puede, Ajá. no se puede elevar escritura pública hasta que se subsane todo esto. Entonces quería saber si en realidad puede hacer eso el notario, que decirle que no puede elevar la escritura pública porque hay un sobrante de 2 metros en toda la lotización. Y si tendría una Mira, yo sanción ahí, el notario. mira, pero ahí yo pienso que el notario no estaría procediendo mal, me da esa impresión. O sea, bueno, si bien es cierto que inicialmente pudo no percibirse eso, y pudo haber ahí, digamos, una falla, pero tampoco sería bueno ¿cómo se llama? Que se continúe con esa falla, ¿no? O sea, si él se está dando cuenta de que hay una falla y que eso no va a ser inscrito, por lo menos le tendría que advertir a los usuarios, ¿no? Decirle, no va a ser inscrito, o sea, por este problema. Porque hay ahora un trámite también que se llama delimitación de área, que se puede hacer en procedimiento no contencioso en sede notarial. Pero si existiría alguna responsabilidad del notario, eh, yo te podría decir, bueno, evidentemente desde que no ha empezado bien la cosa, podría decirse, bueno, que hay una responsabilidad, pero bueno, ¿qué tipo de responsabilidad? Si es una responsabilidad funcional, es una responsabilidad civil, o es una responsabilidad penal. No creo que sea penal porque no me parece que haya intención. De repente ha habido una responsabilidad pues de orden administrativo, eventualmente una responsabilidad civil, pero
¿Qué sería peor quizás si es que se alienta o se sigue alentando la inscripción de estos, o la escrituración y al final la no inscripción seguramente de los títulos? Te tengo que dar una respuesta así un tanto general, Celeste, porque no conozco el caso, sería cuestión de ver documentos, de ver papeles, es un poco aventurado de mi parte estar diciendo, mira, sí, tiene responsabilidad de este orden, etc. En realidad, pudiera darse una situación de esa naturaleza. No conozco, como te digo, mayor detalle, pero no diría que el notario estaba procediendo con mala intención, sino que, bueno, se equivocó, quizás se descuidó al principio, etcétera, y al final, ¿qué podría ser? O sea, otorgar la escritura o permitir que se otorguen las escrituras, podría ser una opción, ¿no? Pero si no se van a lograr inscribir, si va a haber allí una falla, etcétera, no estoy seguro de qué sería más conveniente hacer, ¿no? O sea, tendría que ver el tema como un poco más, más digamos, ya en una situación concreta, ¿no? Para darte mi opinión personal. Si a mí me sucedería eso, honestamente te digo que no sé, a lo mejor actuaría igual que lo que está actuando este colega, ¿no? Pero el notario, tú sabes que tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. E incluso yo he dicho que tiene responsabilidad moral. Y esta responsabilidad moral tiene que ver con el código de ética, con la diligencia que debe tener, independientemente de que si hay una responsabilidad de otra naturaleza, ¿no? Así que, honestamente, para mí es un tanto difícil pronunciarme o darte una respuesta contundente sobre esto porque no conozco los detalles, no conozco cuál es la situación que se ha podido dar, ¿no? En este caso. Si hubiera documentos, etcétera, podríamos quizá conversar y yo te daría mi opinión un poco más precisa, Celeste, ¿ya? Pero que me disculpes que no... Profesor, no, un ¿Ya? profesor muy amable, más bien. Disculpe, ¿y qué pasaría con los primeros actos entonces, los que ya se elevó? No, Porque habría que ver o si... sea, ujú. No, Sí. habría que ver si es que estos ya se han inscrito, porque había que hablar con la gente, con los compradores, llegar a un entendimiento, ver cómo se puede lograr un entendimiento con ellos. O eventualmente, como te digo, hay un trámite que se llama delimitación de áreas, linderos y medidas perimétricas que se estableció por la ley 27157, que es un trámite que se puede hacer notarialmente y hay que recurrir a ese trámite para lograr que todas las cosas cuadren, ¿no? O sea, podría ser eso. Y bueno, eventualmente, por ejemplo, si el notario tendría responsabilidad, podría llegar a un entendimiento para darles ciertas facilidades, descuentos, etcétera, ¿no? Pero podría por ahí canalizarse el tema, ¿no? Ya, entonces Esa en sería mi primero opinión. tendría que hacer ese trámite, entonces, para subsanar como que todo ese acto que se ha dado, ¿verdad, No. profesor? La otra opción se podría hacer, bueno, que se extienda las escrituras públicas, pero que las partes, o sea, los otorgantes, sean conscientes de eso, o sea, que están haciendo un contrato que eventualmente pues no va a poder inscribirse, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera el exoneren de responsabilidad al notario en ese caso, ¿no? Pero, claro, como te digo, es un poquito complicado pronunciarse así en el aire, ¿no? Muy amable, profesor, por su tiempo y No, de por nada, la Celeste. respuesta. De nada, Ya, Celeste. ya, profesor, muchas ¿Alguna otra gracias. pregunta? Nada. Alexandra, ¿tú querías decir algo? No. No, doctor, pero sí me quedé escuchando la explicación que le dio a la compañera, muy interesante. Bueno. Bueno, entonces, mucho gusto de saludarlos, ¿ya? Que tengan un bonito fin de semana, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profesor. Hasta
Hasta luego, que les vea muy bien. Doctor.